Vamos a hablar un poco de los contrastes de este país y de la diferencia entre lo ideal y lo real en materia de los derechos humanos, específicamente en Colombia. Para ello yo quisiera empezar diciéndoles que Colombia es el país de los contrastes y tenemos un montón de problemas, pero también tenemos una constitución de los derechos, una constitución que nos ha servido para avanzar durante estas últimas 3 décadas en la construcción de una sociedad más equitativa, más digna, con un equilibrio de poderes y con una serie de derechos que reclamamos día a día y que cada vez más los ciudadanos y las ciudadanas sienten como propios. Básicamente, esa constitución de los derechos es plural porque nació de una Asamblea Nacional Constituyente que por primera vez reconocía las diferencias notables entre la ciudadanía que componía al país. Fíjense que el defensor del pueblo muchas veces dice, yo no soy el defensor del pueblo, soy el defensor de los pueblos en Colombia. Porque Colombia es un país plurinacional, lleno de naciones distintas, llenos de gente con una historia, unas tradiciones, una cultura y una forma de ver distinta. Y nuestra constitución es el reflejo de ello. Es una constitución participativa, porque nos ha permitido poco a poco no solamente ir a la democracia representativa a través de las personas que elegimos, sino a la democracia deliberativa, a través de los cabildos, a través de las distintas formas de control de los órganos que se encargan de las funciones públicas en Colombia. Y es sobre todo, una constitución democrática, una constitución en donde se respeta el interés y el valor del voto mayoritario, pero siempre bajo la premisa del principio minoritario, es decir, de garantizar los derechos a quienes no son mayoría, pero que siempre van a tener un voto decisivo en las decisiones públicas. En ese sentido, nuestra Constitución básicamente logró establecerse como una constitución novedosa en la década de los 90, que traía a colación aquello que desde la Segunda Guerra Mundial se había convertido en el leitmotiv, en la piedra angular de todas las instituciones en el mundo. La Segunda Guerra Mundial fue un sacudón a la humanidad, que sirvió para darnos cuenta de que seguir creyendo que habían unos más dignos que otros, unos con más derecho que otros, o peor todavía, seres humanos que fueran cosas que solo servían para que otros logren sus fines, era una clásica tragedia que se podía evitar. Y en ese sentido, la gran reflexión que nos trajo la Segunda Guerra Mundial es que los seres humanos no son stocks, como decían los libros de los campos de reclutamiento y aislamiento en Alemania. No eran piezas, sino que son siempre seres humanos. Y eso se llama dignidad humana. Y la dignidad humana es la piedra angular de todo el derecho constitucional de Occidente a partir de la Segunda Guerra Mundial. Pero nuestra Constitución del 91 la convirtió también en la piedra angular de nuestra sociedad. Por eso, cuando hablamos de derechos fundamentales en Colombia, no importa si están en una parte o en otra de la Constitución, así lo ha dicho la Corte Constitucional, lo que importa es si tocan ese núcleo esencial que llamamos dignidad humana y que se expande progresivamente para entender también, por ejemplo, que otros seres vivientes y sintientes pueden ser también protegidos por ese concepto amplio, evolucionado de la dignidad. En ese sentido, entonces, nuestra Constitución se volvió una especie de lanza que ha ido arrastrando todo el derecho latinoamericano, porque la Constitución del 91 es también el modelo de constituciones como la peruana, la ecuatoriana, la panameña y todas las evoluciones que han tenido en torno a el reconocimiento de los derechos humanos y de la dignidad humana como base de todo. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución es flexible y plurinormativa. Esos conceptos parecen un poco técnicos y académicos, pero son muy fáciles. Es flexible porque antes, para ser buen abogado, había que saberse de memoria el Código Civil o el Penal, recitarlo, y el juez solo se limitaba a lo que decía el código. Hoy en día no. Hoy en día resolvemos problemas complejos como el aborto, la eutanasia, como el matrimonio igualitario, no con base en el Código Civil o Penal, porque nada de eso está regulado allí, sino con base en una serie de instrumentos que están más allá del derecho normado. Y es plurinormativa justamente porque empezamos a utilizar no solamente el librito del texto, sino
normas que están en el bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad que nos ha servido para integrar el derecho internacional en el derecho interno, que nos ha servido para estar al día en los estándares de las Naciones Unidas, incluyendo nuevos derechos. Busquen ustedes en el libro de la Constitución si está el derecho al agua o el derecho a la verdad o el derecho a la consulta previa. Y nada de eso estaba. Todo fue llegando, aterrizando desde el derecho internacional. Pero no solo eso, sino que ha tenido la Corte Constitucional, los jueces y las juezas en Colombia, una herramienta para la interpretación de los derechos. Esa interpretación de los derechos a veces resulta ser más útil incluso que la inclusión, porque no es lo mismo el derecho a la vida en 1991 que hoy, ¿saben ustedes? El texto no ha cambiado. Sigue diciendo el artículo 11 que el derecho a la vida es inviolable y que en Colombia no habrá pena de muerte, cosa que no nos dice nada. Pero el derecho a la vida en 1992 era que no lo mataran. Hoy el derecho a la vida es vivir dignamente, es tener una vivienda digna, es tener un mínimo vital. Hoy el derecho a la vida incluye la muerte digna como la eutanasia. Todo eso, ¿por qué? Porque la interpretación de los derechos convierte a los derechos humanos no en una letra grabada en piedra, estática, sino, como dicen los franceses, en droit vivant, en derecho viviente, en derecho que crece y se reproduce y se amplía. Y así los derechos humanos se convierten en ese mandato de optimización, no simplemente en una regla de hacer o no hacer, sino sobre todo en una percepción de lo que debe ser, en una aptitud hacia un mundo mejor, hacia una vida más humana. Todo eso, por supuesto, no se hace solo. Necesita de herramientas que garanticen los derechos. Y en Colombia la Constitución del 91 nos trajo una de las herramientas más valiosas, más dinámicas que hemos tenido, la tutela. La tutela que convirtió al derecho, que antes era un derecho de sabios, ilustrados, que hablaban latín y que nadie entendía, en un derecho de todos los días de las ciudadanas y los ciudadanos. La tutela es la herramienta para pedir nuestros derechos, para poder hacerlos realidad. Y gracias a la acción de tutela, los ciudadanos se han apropiado de sus derechos. Es muy interesante, porque cuando uno va a una comunidad alejada del centro urbano, cuando uno se mete a un territorio, la comunidad le habla de tutelas. Y la comunidad a veces se sabe las sentencias de la Corte Constitucional. Bueno, no todas, porque algunas tienen 3000 páginas, pero algunas sentencias de la Corte Constitucional. El derecho dejó de ser un derecho del Olimpo para convertirse en un derecho de las y los ciudadanos, que lo han hecho propio, que lo sienten propio y que saben que pueden exigir sus derechos, a través muchas veces de los líderes y lideresas. Esa tutela ha tenido gran importancia, especialmente porque ha permitido interpretar de forma progresiva, es decir, cada vez más amplia, cada vez mejor protección, cada vez mejores derechos para los ciudadanos. Y dinámica, evolucionando, porque la vida evoluciona, cambiando entonces el sentido del accionar. Pero eso no se hace solo, se hace porque los ciudadanos cada vez plantean problemas más complejos y las jueces y los jueces los adoptan. Y finalmente, por supuesto, las altas cortes, la Corte Constitucional y las demás altas, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, y hoy en día también hay que decirlo, la JEP, han utilizado esos conceptos para hacer evolucionar el derecho. Por eso nuestra Constitución, que a veces oímos que quieren cambiarla, en realidad cambia todos los días. Nuestra Constitución es mucho más dinámica de lo que parece. Lo que no cambia son los pilares esenciales que la definen, los ejes axiales que llama la Corte Constitucional. Aquello, por ejemplo, como el equilibrio de los poderes, los frenos y contrapesos que la Corte Constitucional ha dicho que son inamovibles. Pero eso es lo que define nuestra Constitución. Y frente a eso, ni siquiera el poder de reforma del Congreso puede, porque eso sería sustituirla. Y una cosa es reformar y otra cosa es sustituir. Pero por fuera de esos pilares esenciales, tenemos una Constitución que varía, que evoluciona todo el tiempo. Como ven ustedes, tenemos un sistema maravilloso, ¿no? En España, recuerdo haber estado estudiando derechos humanos hace 20 años y nos ponían a estudiar las sentencias de la Corte Constitucional colombiana. Es decir, se perdió el viaje, porque si hay alguien que sabe de derechos humanos es Colombia.
Lo malo es que mucho de eso está en el papel. La tutela es, por ejemplo, un recurso maravilloso. Fíjense ustedes, en los últimos años, las acciones de tutela han venido incrementándose fuertemente. Hubo una pequeña bajada, por supuesto, en la pandemia, porque la gente no podía salir a poner tutelas. Pero una vez salimos de la pandemia, 20, 21, 22, perdón, este es el 23, hoy estamos en la cifra más alta histórica de presentación de tutelas en lo que va corrido de las 3 décadas y pico de la Constitución. Y eso, por supuesto, se puede traducir en lo que les decía. El ciudadano sabe que tiene derechos y el ciudadano los ejerce y utiliza la herramienta para ejercerlos. Pero también se puede traducir en que al ciudadano no le están respetando sus derechos. En que por alguna razón la única manera para que pueda exigir que le cumplan sus derechos es poner la acción de tutela. Y si eso es así, y si eso va en crecimiento, pues el indicador no es bueno. Y de hecho, no es bueno. Porque cuando hay muchas tutelas sobre un tema concreto, la Corte Constitucional termina declarando unos estados de cosa inconstitucionales. 7 estados de cosas inconstitucionales que demuestran que hay un bloqueo institucional que obliga a la ciudadanía a recurrir masivamente a la acción de tutela. Y que, lamentablemente, establecimientos carcelarios, estado de cosas inconstitucionales en 1993, no se superan. Hoy el hacinamiento carcelario está más alto que cuando se declaró entonces. Bueno, notarios y docentes se pudo superar, pero la situación de desplazamiento sigue vigente. Y así tenemos varios estados de cosas inconstitucionales, alguno que nos llama muchísimo la atención. El tema de La Guajira, ustedes saben, hace poco incluso se quiso hacer una declaración de emergencia, pero es un estado de cosas inconstitucional que existe ya desde hace varios años, desde el 2012, y que sigue, 2017, y que sigue vigente porque la problemática no se ha podido superar. Luego, la tutela es muy buena, claro, pero que haya demasiadas tutelas está demostrando que el Estado no está funcionando. Y algo que es peor todavía, la ineficiencia creciente de las tutelas. En el año 2023, el 55% de las tutelas dieron lugar a incidentes de desacato. Es decir, más de la mitad de la tutela no se cumplen y al ciudadano la única solución que le queda es ir a poner un incidente a ver si sancionan al funcionario. 26% de esos incidentes de desacato terminan en sanción para el funcionario. Es una situación que nos hace reflexionar, porque todos estos derechos, esa maravillosa herramienta, tiene un problema. ¿Y de dónde salen esos problemas? ¿Por qué no se cumplen las sentencias? ¿Qué es lo que pasa con esas decisiones que cada vez son más numerosas? Alguna parte de la doctrina dice que el problema es que las decisiones no son adecuadas, que las decisiones no toman en cuenta el contexto de los hechos y las competencias de las entidades. Es decir, si yo le pongo a usted y le ordeno que mañana va a mejorar el derecho a la salud poniendo hospitales de 4ª categoría en todos los municipios del país, pues claramente no se va a poder porque no hay recursos para ello. Entonces sí, una parte de la culpa está también en los funcionarios que dictan las acciones de tutela que no entienden bien el contexto en donde se surten esas acciones. Y no estoy hablando solo del juez que rápidamente saca una decisión sin mirar el contexto. Estoy hablando también de que a veces la Corte Constitucional, que todos queremos y admiramos, también se descontextualiza. También dicta sentencias que son muy difíciles de cumplir. ¿Y por qué lo hace? Porque el contexto colombiano es muy complejo. Nosotros como Defensoría del Pueblo muchas veces hemos trabajado de la mano con la Corte y creo que ha sido un paso enorme e importante para la Corte Constitucional poder ir a terreno, hablar en La Guajira con las comunidades, ir a Guaviare y caminar por la calle donde están las niñas explotadas sexualmente, darse cuenta de esas realidades, de la dificultad que es hablar con los Huey y los Nucac, por ejemplo, en el Guaviare, pues le ha permitido a la Corte también repensar lo pensado y empezar a entender por qué tal vez la sentencia no era suficientemente adecuada. Es un tema en el cual todos y todas tenemos que trabajar. Pero ese no es realmente el problema fundamental de incumplimiento de las sentencias.
Tal vez uno de los mayores problemas es la negligencia y la desidia institucional. La falta de interés de los funcionarios que muchas veces, y yo lo he oído personalmente, dicen, pues no, yo espero el incidente de desacato. Hay una especie de evasión de la responsabilidad que implica cumplir la tutela, o de exceso también de trabajo, porque hay que decirlo, a veces las competencias son desbordadas, pero los recursos insuficientes, y eso está llevando a que se esté generalizando la idea de que esperar al incidente de desacato no es grave, de que eso es lo que hay que hacer. Muy grave, porque lo hemos oído de forma reiterada e incluso hoy es una preocupación de los jueces y magistrados. Todo esto entonces nos lleva a pensar que hay que enfrentar una realidad compleja. Y es allí donde nos movemos nosotros en la Defensoría del Pueblo, analizando esa situación grave de los derechos en el país. Lo cierto es que estamos muy lejos de lograr esos indicadores que quisiéramos y a los que nos comprometemos constantemente. Colombia es un país con una riqueza enorme en materia de climas, en materia de agua, en materia de tierras. Y pese a ello, hay una inseguridad alimentaria gravísima. Una inseguridad alimentaria que en La Guajira llega al 59% y que sigue matando niñas y niños. Una inseguridad que supera el 45% en el Caribe, en Atlántico, en Sucre, en Magdalena, y que en el Chocó llega al 43%. Cuando uno habla de inseguridad alimentaria en el Chocó, en el departamento en donde más llueve en el mundo, con una riqueza vegetal enorme, se está refiriendo no a que la tierra no produzca, no es el problema de La Guajira, o sea que La Guajira tiene otra situación, pero que haya inseguridad alimentaria en Chocó tiene que ver con otras razones, tiene que ver con razones que más adelante voy a adelantar, pero que también se concretan en esto. Los recursos no llegan, los recursos de inversión no están llegando a esos lugares a donde deberían llegar. La pobreza en Colombia es del 36%. Pero la pobreza en Chocó es del 66.7%, porque allá no llegan recursos, porque allá no hay industria, porque allá no hay programas que impulsen la industria. La Guajira, Sucre. Miren ustedes cómo el país sigue concentrando en la zona andina, en las grandes capitales. Allí la pobreza no existe o se ve poco, pero basta con salir un poquito. Sucre no está tan lejos, basta con salir un poquito del país. Esas regiones también coinciden con otros problemas. Este índice de la pobreza multidimensional sí que es interesante, porque esto no está en la zona andina. Aquí está. Aquí está el reflejo del centralismo, de los recursos que está en el país. Cuando hablamos de desigualdad, hablamos de esto, de cómo todo el bienestar, los recursos, los derechos se concentran en una franja del país y no han logrado llegar allá. Pero ese problema de Chocó, el problema de falta de alimentos donde los alimentos caen de los árboles, es un problema que tiene que ver con el conflicto, con los confinamientos y con los desplazamientos, con el reclutamiento forzado. Durante el año 2022 estuvimos recorriendo la zona pacífica colombiana y al adentrarnos por las riberas, por los ríos que desembocan en el Pacífico, al ir por el Baudó, por el San Juan, lo que encontramos es que las comunidades estaban aisladas de tal manera, las comunidades indígenas, que no podían pescar sino hasta 6 metros dentro del río porque no los dejaban los grupos armados. Y no podían pasar a los lugares donde estaban sus cultivos. La gente se muere de hambre viendo el alimento enfrente, que es lo más duro que puede haber. Sencillamente porque el lugar donde está el alimento es el lugar donde están las rutas de transformación, de explotación y de transporte de la droga en Colombia. El confinamiento en realidad es una condena de muerte. Porque cuando usted confina a una comunidad, también le está quitando el agua y los alimentos. Y los niños y niñas que están ahí terminan sufriendo efectos mucho más allá de la simple limitación al tránsito. El reclutamiento se ha disparado en el último año. El año 2023, así lo denunció la Defensoría del Pueblo, tuvo un incremento del 400% frente a lo que sucedía en el año 2022, y ni hablar del 2021. Y ese reclutamiento disparado tiene algo aún más grave. El 75% de los niños y niñas reclutados pertenecen en el Cauca a comunidades indígenas. ¿Eso qué quiere decir? Cuando se saca a los niños y adolescentes de una comunidad indígena,
Por supuesto se les hace un daño gravísimo a ellos, pero también se puede afectar la pervivencia de esa comunidad, porque ellos son muy pocos. Y porque al cambiarles la forma de vida, la forma de pensar, etcétera, esos niños nunca van a volver a la comunidad. El daño es mucho más grave de lo que nos imaginamos. Los problemas de acceso al agua siguen vigentes. 7 departamentos siguen teniendo problemas de abastecimiento de agua. Por supuesto, La Guajira encabeza esa situación. Y en general, el 25% de las colombianas y los colombianos tienen un inadecuado acceso al servicio. Y en algunos casos no tienen sencillamente acceso al servicio al agua. Esto lo digo porque hace unos momentos les decía que el derecho al agua llegó a nuestra Constitución y hoy es un derecho fundamental, en virtud, por ejemplo, del bloque de constitucionalidad. Pero se queda en el papel. Dice Boaventura dos Sousa que existe una fragmentación del campo jurídico, reflejo de la falta de hegemonía del Estado y de la fragmentación del poder político con una combinación de ausentismo, corrupción e ineficacia estatal. Si lo decimos en blanco y negro, nos damos cuenta de que hay regiones del país en donde el Estado nunca ha llegado, en donde las normas, esos derechos y esa maravillosa constitución es solamente un canto a la bandera y en donde la realidad dista mucho de aquello que dice la Corte Constitucional. Hay una enorme diferencia. Y esa enorme diferencia se basa, entre otras cosas, en que el sector rural y el sector urbano distan mucho en cuanto a recursos y capacidades. Pero esto es muy complejo y gracioso. Cada vez más se les da competencias a los gobernadores y alcaldes, muchísimas competencias, pero cada vez menos recursos. Entonces, esas competencias que son buenísimas, no tienen cómo cumplirlas. Y el efecto final es que los ciudadanos y ciudadanas no tienen sus derechos satisfechos. Pero hay un problema que subyace sobre todo esto y que es el problema quizá que es el motor de todos los, o uno de los motores de todos estos defectos enormes que hay en el país. La Auditora General de la Nación decía que en el 2023 la corrupción le costó al país 50 billones de pesos. La última reforma tributaria fue para conseguir 20. 50 billones de pesos. Entonces, si nos cuesta 50 billones de pesos un año de corrupción, ¿para dónde vamos? ¿Cómo va a ser posible que los derechos alguna vez le lleguen a la ciudadanía? Por eso, otro de los problemas que se identifica es que existen planes, políticas muy buenos, pero que en realidad no están adaptados a las necesidades de la ciudadanía. Se invierte en lo que nosotros llamamos elefantes blancos porque al final de cuentas no salen con nada, no son útiles ni adecuados, o simplemente se planean unos planes de desarrollo local que a la final ni se ponen en práctica ni dan ningún resultado porque no son coherentes con el mundo al cual se enfrentan. Frente a ello, entonces, es muy importante tener en cuenta que en Colombia tenemos órganos de control. El Ministerio Público, que se encarga de promover y divulgar los derechos humanos, como lo hacemos en la Defensoría del Pueblo, ha servido para que la gente tome las riendas de sus derechos. Pero en esto tiene un papel central la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría. Y lo tienen porque nosotros tenemos una larga tradición de derecho disciplinario. Y el derecho disciplinario ha servido muchísimo, no solamente en el sentido preventivo, sino también en el sentido sancionatorio, para lograr generar la posibilidad de responsabilidad ciudadana. Pero hay algo que va más allá de eso, y es volver a la Constitución. La Constitución es una constitución de derechos, así iniciaba. Pero ahora quiero decirles que también es una constitución de deberes. Nosotros no podemos seguir esperando que la corrupción se acabe, o que los alcaldes cumplan con su plan de desarrollo, o que todo mejore por obra y gracia de manos extranjeras. No. En realidad, tenemos que devolvernos a lo evidente. Hace 40 años, a la profesora Margaret Mead, en una entrevista radial, un estudiante le preguntó en qué momento había nacido la civilización humana. Y claro, por supuesto, todos esperaban que ella hablara de la rueda, o de la orfebrería, o de la edad de hierro.
pero ella se refirió a esto, a un descubrimiento antropológico en el cual un fémur roto se había descubierto por primera vez soldado. Y decía que en ese momento comenzó la civilización humana. Porque en la naturaleza, cuando un animal se fractura una pierna, el animal no puede moverse, evitar a los cazadores ni conseguir comida. Entonces, en naturaleza, siempre aparecen los huesos rotos del cadáver. Nunca alcanza a soldarse el hueso. Si hay un hueso soldado, es porque alguien acompañó a la persona que sufrió la ruptura. Alguien lo alimentó y lo mantuvo seguro durante el tiempo necesario, meses, para que el hueso pudiera soldarse. Y entonces Margaret dice, allí empieza la solidaridad y empieza por lo tanto la civilización humana. Porque la civilización no es más que la evolución en el sentido de que hay un apoyo suficiente para poder crecer como sociedad. Yuval Noah Harari, por ejemplo, dice que los animales pueden llegar a reunirse en hordas de hasta 120, pero que gracias a que los humanos pudimos desarrollar ideas abstractas, ideales comunes, podemos reunirnos y pudieron reunirse inicialmente en agrupaciones de miles y combatir así, bajo ideas comunes y solidaridad. El artículo 95 de la Constitución establece una serie de deberes ciudadanos que a todos se nos olvidaron. Nos creímos el cuento de que este era un Estado de Derecho y que por lo tanto todos teníamos derechos. Pero se nos olvidó que también existen deberes. Y hay un deber que subyace sobre todo y es la solidaridad. La solidaridad no solamente implica cumplir con nuestros deberes básicos como el pago de impuestos, sino sobre todo colaborar con el vecino. Denunciar es solidaridad. Porque cuando yo denuncio ya no puedo evitar que me hagan daño a mí, pero sí puedo evitar que ese mismo actor le haga daño a mi vecino. Creo que el defecto mayor, el problema fundamental que hace la diferencia entre lo ideal de nuestros derechos y la realidad de nuestra sociedad es que nos estamos volviendo una sociedad insolidaria. Hemos dejado atrás aquello que nos une para concentrarnos en aquello que nos separa. Y mientras sigamos por ese camino, no vamos a hacer otra cosa que seguir buscando otros culpables, pero la otredad no sirve. Lo único que nos va a permitir hacer realidad la jurisprudencia de la Corte Constitucional, las políticas públicas, es empezar a actuar con solidaridad ciudadana, cumpliendo nuestros deberes, respetando los límites, acudiendo a la autoridad y denunciando para que luchemos contra la corrupción, que es uno de los principales problemas, pero sobre todo seamos una sociedad más justa y más equitativa a partir de nuestro propio bienestar y nuestra necesidad. Muchísimas gracias.